cuenta que estabas agarrando el bumper. Sí, porque tiraste, lo claro, devolvió. tiraste Tiré el la- bumper y volvió. Muy bien, muy bien. Bueno, como les contamos al principio del programa, hoy vamos a hablar de ciencia. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de un podcast de ciencia que lo lleva adelante Soledad Machado, que como les contaba al principio, ella es licenciada en química y tiene un máster también en comunicación científica, que es algo bastante específico. Le damos la bienvenida y le decimos muchas gracias por estar acá. Sole, gracias. Sole, querida, bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, por recibirme, y yo muy contenta de seguir hablando de ciencia, que es básicamente eso. Tener una maestría en comunicación científica significa dos cosas: es saber mucho de PowerPoint, hacer PowerPoint para todo, y hablar con quien me quiera escuchar de ciencia. Eso te ha llevado además a tener un montón de kiosquitos, ¿no? Sí. Si tiene algo que ver con hacer la ciencia más accesible, contar historias de ciencia, compartir las cosas que se hacen en Uruguay, que son tremendas, probablemente o estoy ahí o conozco a quienes están. Totalmente. No, y me encanta porque vos decís que lo que más te gusta es ver la cara de una persona cuando entiende un concepto científico. Es lo mejor. Y yo dije, conmigo capaz que nunca te pasa. No, Porque nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Pero eso también tiene que ver con el interlocutor, ¿no? Con el que da el concepto y hace que el otro lo entienda. Claro. Y creo que en eso va lo de la comunicación científica. Sí, va un poco por ahí. Yo siempre digo que es como un ejercicio de traducción. Entonces, si vos viene una persona que habla checo y te dice, ¿me das un vaso de agua en checo? Vos no hablas checo, no le entendés. No es que la otra persona sea más inteligente, no es que vos te falte inteligencia, ni que no entiendas el concepto, ni que tengas algún problema, sino que simplemente no comparten un idioma. Entonces, si pones un traductor, te dice, te está pidiendo un vaso de agua. Y le decís, pero ¿cómo no? Persona checa, aquí tiene un vaso de agua. Y listo, se entendieron. La comunicación científica va por ese lado, va por el traducir para que personas que no necesariamente manejan la jerga de la ciencia puedan entender y puedan ser parte de algo que es de nuestra vida cotidiana. Es una cosa que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso mientras dormimos, la ciencia tiene que ver con nuestra vida. Desde las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo, los materiales que están hechas, las cosas de nuestra casa, el aire son productos químicos, todas esas cosas es ciencia, y de un tiempo a esta parte se está abriendo un poco más y se está entendiendo que la ciencia es por y para las personas, pero históricamente es como, no, la ciencia es algo de iluminados, tenés que ser un hombre inglés blanco adinerado para poder dedicarte a esto, y no es así. Y en Uruguay además tenemos muy buena ciencia, tenemos muchísimos proyectos, muchísimas cosas que se están haciendo increíbles, con 2 pesos además, y me gusta, creo que mi rol es ese, es como decir, mira, es ser curiosa profesional. Lo que se está haciendo acá. Sole, ¿cómo crees que está la cobertura sobre la ciencia en Uruguay? O sea, dar a conocer las cosas que se hacen. ¿Te parece que está a la altura? Ahora está mucho mejor y cada vez hay más. De hecho, el año pasado empezó la primera cohorte del diploma de Comunicación de la Ciencia y la Tecnología, del cual, o sea, no se los conté, pero además estoy en eso. Entonces, dentro de muy poco vamos a tener todavía más comunicadores científicos, todavía más gente que va a seguir abriendo todavía más este campo, porque hay lugar para todas las personas que quieran estar. O sea, esto no es un club exclusivo ni ahí, y cuantos más seamos, mejor. Esto es una fiesta y cuantos más seamos, más mejor. Excelente. Ahora, estábamos hablando, bueno, los nombramos, un momento sí, tenés una página preciosa que también cuenta todas las cosas en las que estás involucradas, pero esto escucha Montevideo y nos vamos a meter derecho al podcast. Un podcast de ciencia. ¿Por qué la herramienta del podcast como forma de difundir la ciencia? Este es mi proyecto más personal, es una cosa que yo hago porque a mí me gusta. Yo escucho podcast hace mucho tiempo y siempre tenía la idea de, bueno, sí, me gustaría que haya un podcast de ciencia uruguaya, claro, que no hay. Y estuve tiempo pensando, bueno, ¿qué formato va a tener? ¿Cómo va a ser? ¿Soy yo la persona que tiene que estar ahí o puede haber alguien que sea mejor y yo tomar un rol más atrás? Y después dije, no. Yo tengo ganas de contar esas historias, yo tengo ganas de hacer estas entrevistas, y empezó con personas que yo conozco, porque gran parte de las personas que conozco son personas que se dedican a la ciencia y a la tecnología, es como mi mundo, y empecé preguntándole a mis amigos y amigas, ¿qué haces en el laboratorio? Y también en 2018 estaba complicada mi vida, me sentía bastante fracasada, entonces empecé a preguntarles
a otras personas sobre sus historias de fracaso y sus historias de éxito. ¿Y qué significa el éxito y el fracaso para personas que recién están empezando, estudiantes que hicimos la carrera juntos, o personas como la primera decana mujer de Facultad de Química? Y ver que todo el mundo tiene éxitos, tiene fracasos, y que fracasar no es algo horrible, sino justamente en ciencia es el camino hacia encontrar las cosas. Si vos no fracasás, no estás aprendiendo nada nuevo. Entonces, este es como mi proyecto más personal de conversaciones, de preguntar, si bien yo me pongo en el lugar de una audiencia, que sería alguien como mi hermano, por ejemplo, que no necesariamente hace una carrera científica, pero sí le interesa, entonces escucha el podcast, y algunas preguntas que hago, yo, Soledad, me sé la respuesta, pero una persona que está escuchando, mi madre, mi padre, de repente no la saben, entonces hago esas preguntas, y otras preguntas las hago porque yo quiero saber, porque realmente me surgió la pregunta. Entonces me parece que el podcast tiene esa cosa de cercanía, de que no hay tiempos, es una cosa totalmente independiente, entonces yo no dependo de nadie. Si un episodio va a durar 2 horas, dura 2 horas, si dura 40 minutos, dura 40 minutos, y nos podemos explayar y le puedo preguntar a un experto en farmacia cómo el ibuprofeno sabe que a mí me duele el pie y no la cabeza. Claro. Entonces esas cosas son las que a mí me gustan y me parece que el podcast es una muy buena herramienta que se presta para eso, para tener la conversación, para aprovechar, para preguntar, para tomárnoslo como una conversación, y sobre todo en esto de hablar del éxito y el fracaso, que da para que sea un poco íntimo, y también compartir cosas que está bueno que no se piense, bueno, una persona que es grado 5 de la facultad de inorgánica, que me contaba que ella perdió 3 veces el examen de inorgánica y ahora es grado 5. Claro. Eso sí, yo no hablábamos del éxito y del fracaso, la conozco hace años, nunca lo hubiera sabido. Sí, y otra persona dice, no, o sea, a mí me gusta la inorgánica, pero perdí el examen, me fue mal, entonces no voy a poder con esto. Y están esas historias que me parece que está bueno contar que no es el fin del mundo, que es un aprendizaje, que las cosas llegan. Recién nos contabas que en Uruguay se están haciendo muchas cosas que tienen que ver con la ciencia. Contanos las cosas que te parecen más importantes que se están desarrollando acá en Uruguay. Esa es muy difícil. Me mataste un poco. No, pero las que más te han llamado la atención. Mi experiencia es más que nada de Facultad de Química, es en donde estoy más, donde conozco a más gente. Y se hacen muchas cosas y me gusta mucho porque hay cosas súper teóricas. Hay gente que está estudiando, bueno, cuál es el mejor proceso para hacer una sustancia que acelere una reacción química. Y se pasan su vida, se pasan 40 años estudiando esa molécula para nadie sabe para qué. Para saber cómo funciona y para entender. ¿Tiene un nombre ese nombre de los que estudian algo, un solo tema durante...? ¿Especialistas? Los dedicados, no, la dedicación total. La dedicación total o algo La así. dedicación total es un régimen de la universidad que básicamente es un extra de sueldo para docentes que se dedican a la producción de conocimiento, pero no tienen por qué dedicarse a un tema solo. Puede ser que gente que se dedica a la química inorgánica medicinal y tienen su trabajo exclusivamente de eso, se dedican totalmente a eso, y esa es la dedicación total. Pero sí, y hay cosas también como súper prácticas, como determinar el contenido de alcohol y azúcares en la kombucha que se está vendiendo. Entonces, hay de todo. Y así en ciencias y así en la Facultad de Ingeniería hay gente que está haciendo modelos específicos para, no sé, determinar si va a haber una inundación. Y hay gente que está estudiando el spin del electrón, que hoy no sabemos para qué sirve. El spin del electrón. El spin del electrón es si gira así o si gira así. Claro. Hoy capaz que no sirve para nada. Pero mañana o dentro de 10 años o dentro de 20 años, lo que se llama ciencia básica, es lo que da la pauta a todo lo demás. Entonces, no creo que haya una cosa más importante que la otra porque no creo ser la persona que está capacitada para decir esto es más importante que esto otro, porque además soy comunicadora científica, que es como la jipada de la ciencia. Claro, excelente. Sale, escuchá, si la gente ahora que dice, bueno, me gustaría entrarle a este podcast, tenés casi como 50 episodios. ¿Tenés alguno para recomendar? Es decir, entra en este. Depende mucho de la persona. Lo que tiene de bueno el podcast ahora, gracias a Magnus, que estuvo hace poquito con ustedes, que es mi compañero en esta aventura hace un tiempo. De Perdidos en el Éter. De Perdidos en el Éter, es el que edita el podcast, me alegra la vida. A sugerencia de él, desde el primer episodio,
entre paréntesis, después del nombre de quien entrevisto, es qué tema hablamos. Entonces puede ser tipo Lucía Brignoni, hablamos de cáncer de mama. Con Ferianis Rivas hablamos de complejos contra enfermedades de parásitos. Entonces siempre hay, entre paréntesis, el tema. De elegir cuál quieren escuchar, tenemos un par de episodios especiales que pueden ser interesantes como para entrar en ambiente. Yo escuché el de Halloween y no me... No, yo no. Yo fui a Hidrógeno Verde, Voy por de ejemplo. risa porque, claro, era... no era algo de cuentos de terror, entonces... Eran historias de terror de la historias ciencia. terror de la ciencia, que es también un poco los Los recursos especiales que uno tiene para especiales- poder desarrollar la ciencia acá. Los especiales, todo eso sería como una buena, quizás, Los especiales son como para entrar y ver, bueno, tolero esta voz para empezar. ir conociendo la dinámica. Conocer la dinámica. Y después pueden ir por los temas. Hay algunos que a mí me gustan personalmente por cómo quedaron. Por ejemplo, cuando entrevisté a Karina Antunes, que fue una de las primeras entrevistas, además fue un episodio que yo en su momento dije, no sé si quedó bien, pero hablamos como de su experiencia de ser madre, de ser científica, y eso fue como lo que me dio la pauta de, estas son las historias. Porque la ciencia la podés ver en el paper y se puede reducir a cosas más. Bueno, viene una abeja, hace esto, no sé qué. Pero la historia de la persona que hay atrás de la ciencia, Claro. la persona que hace eso, que no es una sola, que es un equipo, y las cosas que le pasan, ahí fue donde empecé a decir, quiero que vaya por este lado. Excelente, Sole. Es ahí, Sí, es el es- momento. Voy a aprovechar ese momento en el que pensaste para ser así, ser muy grosero y decir que nos estamos yendo porque Perfecto. se voló el tiempo. Muchas gracias, de verdad. Por favor, gracias a ustedes. Un placer recibirte. De vuelta a recomendar que tenemos un podcast de ciencia. Ya lo escucharon. Es nada. Así como es de comunicadora, aquí a vivo lo es en el podcast. Es un placer. Y Muchas en el gracias. podcast nadie me corta. No, en el podcast nadie la corta, pero es verdad, eso sí. Eso es lo bueno de los podcasts. No tenés un tarambana que tiene que asumir ese papel. Gracias, querida. Un Gracias a placer, de ustedes. verdad. Gracias.